Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. Vamos a continuar nuestro estudio de la Biblia, aunque estamos hablando del día en que Dios hizo pacto con Israel, en que promulgó la ley de los 10 mandamientos, en que Dios le estaba dando las instrucciones a la naciente eh, nación israelita, el pueblo israelita. Hemos tratado acerca de esto que sucedió en aquella ocasión varios temas. Hemos tratado también algunos temas que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque fue el que escribió los 10 mandamientos. Y ahora vamos a dedicar un tema, un solo tema, para hablar del Hijo de Dios, o sea, hablar de Jesús. No vamos a, a estudiar eh, todas las cosas que tienen que ver con Jesús, todas las cosas que tienen que ver con el Hijo de Dios, pero sí vamos a leer en la Biblia algunos textos para que nosotros podamos confirmarnos en nuestra creencia que Cristo, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, es también Dios. Y para esto, pues, repito, no vamos a utilizar todos los textos, sino solamente algunos textos. Cuando en la Biblia Dios va a, se escribe en la Biblia que Dios va a hacer al ser humano, va a hacer al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se está señalando aquí que Dios, aunque Dios es Dios y es un solo Dios, no es una sola persona. Hemos visto que Dios es plural. En toda la Biblia hay textos para señalar que Cristo es Dios. Pero el que vamos a señalar nosotros aquí primero es en el Evangelio de Juan. Cuando la Biblia comienza a escribirse, dice, en el principio creó Dios. Cuando el libro de Juan, el apóstol Juan, lo va a escribir, comienza diciendo también, en el principio. Este principio que se señala aquí está hablando del mismo principio cuando Dios creó el universo, creó el cielo o los cielos y creó la tierra. Pero ahora utiliza la misma palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Juan escribe en su evangelio y comienza de la misma manera, en el principio. Pero esta declaración que Juan hace lo está para identificar a alguien que estaba en ese principio junto con Dios. Dice, en el principio estaba el verbo. En otras versiones dice, estaba la palabra. Juan está diciendo aquí que en ese principio había alguien que era Dios, que estaba con Dios, pero él lo define bajo la dirección del Espíritu Santo, era el verbo, o sea, la palabra.
Y dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí se está señalando que en el principio de la creación de nuestro mundo estaba Dios y con Dios estaba el verbo y ese verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Ahora, este otro principio, desde el principio estaba, desde el principio estaba con Dios, remonta mucho más en el pasado, porque fue un principio no solamente cuando creó los cielos y la tierra, sino que antes de esto, en el principio, en los tiempos en que no hay revelación, solo sabemos lo que dice aquí la Biblia. En el principio el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios. Y antes de ese principio, desde el principio, estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que toda la creación de todas las cosas fue hecha por el Verbo que estaba con Dios. Fue hecha por Dios. En ese Verbo, en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los hombres. La vida estaba en el Verbo que estaba con Dios y a la vez era Dios. Si la vida estaba en él, significa que su vida es una vida que no depende de otro, sino es una vida que depende de él mismo. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. O sea, aunque en la tierra estaba un mundo sin tinieblas, cuando llegó el momento de la creación de este mundo, en 6 días y un día más el séptimo, como un día de conmemoración y de adoración, las tinieblas desaparecieron, no prevalecieron, porque el que prevaleció desde el principio fue Dios. Ahora, en el libro de Juan, además de estas palabras principales, dedica otro espacio para señalar quién era ese verbo, esa palabra que estaba con Dios desde el mismo principio, que estaba con Dios y que era Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Aquí identifica a Jesús, que desde el principio estaba con Dios y era Dios. Otro texto que vamos a leer en este momento está escrito por el mismo apóstol Juan. Ahora, en su primera carta, la carta de Juan, primera carta, en el capítulo 5, el versículo 20. Dice aquí la Biblia, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero. Juan dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ese Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, este verdadero es Dios. Al estar en Cristo, dice Juan, estamos en el verdadero. Al estar en Jesucristo, estamos en Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y voy a leer otra vez este versículo en la parte final. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Cuando leemos ese texto que acabamos de leer, una persona puede decir, bueno, aquí está diciendo que el verdadero Dios, Jesucristo está con el verdadero Dios y el verdadero Dios es el verdadero, o sea, en Dios, no hablando de Cristo, sino hablando del Padre. Puede decir que se está refiriendo a eso, aunque el texto está, como lo hemos señalado, el verdadero Dios y la vida eterna se refiere a la persona de Jesucristo. Iba a decir a la personalidad de Cristo, pero no a la persona, porque personalidad puede ser característica de la persona, pero la persona es el ser, la persona, y esa persona, Cristo, es el verdadero Dios, como hemos leído en Juan mismo, donde dice que en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es la misma declaración que está en Primero de Juan, capítulo 5. Pero ahora vamos a, a leer otros textos bíblicos. Hago la aclaración y la aclaración es esta. En toda la Biblia, el centro de toda la Biblia es Cristo. Lo que se enseña en todo el santuario, en todo el sistema del santuario que Dios le dio a los israelitas y que en el momento en que Dios le está dando a los israelitas su pacto y está dando la ley de Dios, es Jesucristo también. Pero ahora vamos a usar unos textos que son los últimos que vamos a usar en este estudio. Repito, no porque no haya más, muchísimos más. Podríamos hablar de esto inclusive sin usar estos textos que vamos a hablar ahora, pero vamos a referirnos a estos textos. Están escritos en el libro de los Filipenses, en la carta de los Filipenses, en el capítulo número 2, y vamos a comenzar con el versículo 5. En el versículo 5 dice, haya en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está llamando la atención a los miembros de la iglesia de los filipenses o de Filipo, le está llamando la atención con respecto a Cristo y al sentir de Cristo. Pero como que esa carta de Pablo está en el canon bíblico, forma parte del Nuevo Testamento, por lo tanto, forma parte de la Biblia. Esas palabras no están dirigidas solamente a las personas de la iglesia de Filipo, está dirigida a todo hijo de Dios de todos los tiempos, porque el Nuevo Testamento habla de la iglesia de Dios después que Cristo vino a la tierra. Esa es la iglesia cristiana. Pero al estar en la Biblia, su mensaje se aplica a cualquier época, porque se está hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la voluntad expresa de Dios, o sea, la Biblia. Cuando dice haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, añade el apóstol, quien, aunque era de condición divina, ¿cuál era la naturaleza de Cristo, del Hijo de Dios? Aunque era de condición divina. Su naturaleza era divina. No se está hablando de la naturaleza humana de Cristo. Se está hablando que Cristo, antes de hacerse humano, y eso estaba en armonía con el plan de la redención, su naturaleza era una naturaleza divina, era divino igual que Dios. Es lo que hemos estado estudiando hasta aquí. Pero, repito ahora el texto completo, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. La Biblia dice que Cristo era de condición divina y no se aferró, no quiso aferrarse a su condición de igual a Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia aquí? Que Cristo no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. No quiso aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. De acuerdo con el plan de la redención, que Dios lo dio a conocer tan pronto el pecado entró a la tierra, ya había un plan hecho, un plan de antemano hecho, y de este plan, hemos hablado en nuestros temas desde el principio. Jesús, el Hijo de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que él se despojó a sí mismo. Tomó condición de siervo, significa se hizo un ser humano. Cuando Cristo vino a la tierra, vino como un ser humano. En su condición de siervo, porque cuando Cristo llegó a la tierra, ya hacía mucho tiempo que el pecado había comenzado, alrededor de los 2000, de 4000 años.
de la creación, digo el alrededor, porque no hay una fecha exacta, pero el tiempo que había pasado de Cristo hacia atrás eran unos 4000 años, alrededor de 4000 años. La naturaleza de Cristo humana no era como la naturaleza de Cristo de Adán, que estaba acabado de crear cuando peca. Adán tenía una condición física humana mayor que la de Cristo, mayor en estatura, mayor en poder, mayor en longevidad, porque estaba siendo, Adán era el hombre recién creado por Dios. Tenía una naturaleza física mayor que la de Jesús. Por lo tanto, Jesús viene con una naturaleza humana, 100% humano, pero inferior que Adán, porque ya la naturaleza pecadora de la humanidad ya había una degradación. Y así vino Jesús con la naturaleza humana degradada, porque no tenía la misma condición física de Adán. Jesús se hace siervo y se hizo semejante a los hombres. Jesús se hace semejante a los hombres de su época, de la estatura de su época, de la condición de vida de su época, y su vida de Jesús fue vivida en la tierra conforme a la época en que vivían los hombres en ese tiempo. Y la venida de Jesús está avalada por la historia. Pero sigue hablando el apóstol Pablo de Jesús y dice, al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aquel que era Dios, igual que Dios, se hizo un hombre, se hizo obediente como siervo porque el pecado había degradado al ser humano y el ser humano era siervo. Pero Cristo o el Hijo de Dios se hace siervo porque Él viene a tomar la naturaleza humana para morir. En vez de que el hombre pecador muriera, Cristo se hizo hombre para morir en lugar del hombre. La muerte en la cruz significa que como los romanos, aunque hubo otros que también crucificaron, los romanos crucifican a Jesús como un malhechor, lo ponen en el centro, crucifican a tres, el del centro era Jesús como el malhechor mayor, el lugar que debía haber ocupado Barrabás. Jesús ocupa ese lugar como el mayor de los pecadores, porque Jesús estaba muriendo por el pecado, por la falta, no de una persona que haya vivido, sino por la falta de toda la humanidad. De tal manera que cualquier persona que en toda la historia del mundo, desde la caída, cuando el pecado entró, hasta el último hombre que vaya a vivir, en Jesús encuentran el perdón. Jesús se humilla y muere la muerte de cruz para perdonarnos. Muere en nuestro lugar, en lugar del hombre. La condenación que el hombre merecía la pagó Jesús, pagó nuestra culpa. El pecado es violación de la ley de Dios.
Cristo vino y se hace salvador del ser humano que por causa del pecado estaba condenado a la muerte. Y al morir Jesús por nosotros, todos los que tengamos fe en Jesús, todos los que creamos en Jesús y creamos en Dios y en el plan de la redención, encontraremos nuestra redención y nuestra salvación por la obra que hizo Jesús. Por esa razón, aunque Jesús era, como dice la palabra, igual que Dios, no se aferró a eso, se hizo uno de nosotros y murió por el bien de nosotros. Por eso, por esa obra que Jesús hizo, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué cosa es por eso? Porque no se aferró Jesús a su igualdad con Dios, sino que se hizo un hombre y a través de su medio y de su sacrificio, su muerte expiatoria, Jesús se hace representante de Dios en la tierra y muere como hombre en favor del hombre por su acción de entregarse a sí mismo, anonadarse a sí mismo, hacerse un hombre y salvar al hombre a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué cosa es exaltar hasta lo sumo? Cuando aquí la Biblia dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice a continuación, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio el Padre a Jesús hecho hombre un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que le dio no fue el Hijo de Dios, le dio un nombre acorde a su experiencia aquí en la tierra. ¿Y cuál es el nombre? Sobre todo nombre, por su significado. Cuando el ángel se le apareció a María, a la Virgen María, y le dijo que ella iba a concebir, que el Espíritu Santo haría la obra, el Espíritu de Dios haría que ella concibiera el hijo que ella iba a tener, iba a ser un ser humano porque tomaría la humanidad a través de ella, de la Virgen María. Pero como no tenía un padre humano dentro del plan de la redención, por el poder de Dios, ese hijo que fue engendrado y que nació en la tierra era el Hijo de Dios. Parte del proceso de la degradación, quisiera usar otra palabra mejor que degradación, pero lo que hizo Jesús es Dios, nace en la tierra y se hace un hombre. Por lo tanto, se disminuye, se anonada a sí mismo y se hace un ser humano, pero aun siendo un ser humano, seguía siendo igual que Dios. Dios, el Padre, recompensa a Jesús, el Hijo, con el nombre que le da. Cuando el ángel le dijo a María que iba a tener un hijo, le dijo que su nombre sería Jesús. ¿Qué significa ese nombre? Dice el versículo 10,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús significa Salvador. Es el Salvador que vino a la tierra a dar su vida para salvar al ser humano. Llevando esto a su lugar exacto, en su esfera real, es de esta manera. Dios, el Creador, el que hizo toda la humanidad, fue el Hijo. Cuando el pecado vino, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo, pero no cuando el pecado vino. Yo comencé diciendo cuando el pecado vino, porque ahí fue donde se dio a conocer. Pero el plan de la redención era que desde un principio el Padre y el Hijo se habían puesto de acuerdo y el Padre envía al Hijo a la tierra, envía a Dios el Hijo a la tierra para que se hiciera un hombre, para salvar o darle la forma de salvación o la manera en que los seres humanos podrían salvarse. Cuando Dios dijo en el principio, hagamos al hombre, en el principio, la Biblia también dice de aquel momento, en el versículo 2 del primer capítulo de la Biblia, o sea, del Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía. Dios estaba creando, el Espíritu Santo estaba participando en la creación de toda la tierra. Por eso en la Biblia se habla del Espíritu Santo también como creador. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios me hizo, o sea, el Espíritu de Dios hace al ser humano y también hace toda la creación, ocupando el lugar que de acuerdo con el plan de la creación de Dios, ellos habían dispuesto. Pero en cuanto a que viniera a la tierra uno, el que vino como el que representaría a Dios en la tierra y el que daría su vida para salvar al ser humano era el Hijo. Y el Hijo se le conoce como Jesús. Y Jesús es el Salvador. Por eso voy a repetir el versículo 10 y ahora el 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en todo el universo. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. O sea, Jesucristo el Señor significa Dios para la gloria del Padre, porque Cristo viene a la tierra, representa a Dios en la tierra. Dios se da a conocer en la tierra, Dios el Padre se da a reconocer en la tierra por la vida de Jesús, por la persona de Jesús. Y cuando habla el texto de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, también está señalando que la obra salvadora, redentora de Jesús también incumbía no solo a los vivos de su tiempo, sino también a los que ya estaban debajo de la tierra, a los que habían muerto. ¿Por qué? Por el plan de la redención. Esas personas que murieron fueron fieles a Dios y por la obra de Jesús, su muerte expiatoria, su salvación, su redención, los alcanzan a todos ellos. Digo lo siguiente, Adán fue, junto con su esposa,
los primeros pecadores. Los primeros que murieron, o el primero que murió por ser fiel a Dios fue Abel. Desde ese entonces, todos los que murieron siendo fieles a Dios, como lo fue Noé, como fue toda la descendencia, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, todos los que murieron siendo fieles a Dios son los que estaban debajo de la tierra, que también doblarán sus rodillas delante de Dios. Pero todos los que desde el momento en que Cristo viene a la tierra y muere en la cruz, también todos los que aceptan a Jesús, lo aceptan como Dios que vino a la tierra para salvar al ser humano. Por lo tanto, todos también doblaremos nuestras rodillas en adoración a Dios. Pero no solamente se va a doblar toda rodilla ante Jesús, la rodilla de los que se salvan, sino también que todos los que van a morir por la eternidad, esto incluye la raíz o el principal pecador que fue Lucifer, que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, todos los ángeles del cielo que siguieron a Lucifer y se convirtieron en demonios, y todos los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán en la tierra, pero que no servirán a Dios, que no se arrepentirán de sus pecados, que no aceptarán la muerte vicaria de Jesús, todos también van a morir, pero cuando llegue el momento final, el día, no digo un día de 24 horas, sino el momento en que todos los impíos van a morir, todas rodillas, todos los que se van a perder, también se arrodillarán, reconociendo que son merecedores de la muerte que van a recibir. Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra, el mismo Dios que muere por nosotros y nos redime, nosotros que lo aceptamos, doblamos nuestras rodillas y adoramos a Jesús, a quien adorarán también todos los ángeles, porque es el mismo Dios creador. Y también, antes de ser desaparecidos para siempre por la muerte, doblarán las rodillas todos los impíos, todos los que se pierden, raíz y rama, o sea, todos los que se pierden. Y Jesús seguirá siendo por la eternidad el Hijo de Dios, el Salvador. Y Jesús seguirá siendo también por la eternidad ya no solamente Dios creador, sino Dios hecho un hombre, y siendo hombre y siendo Dios, salva entonces a toda la humanidad. Hemos señalado aquí lo que tiene que ver con Jesús. En el plan de la redención ya hemos hablado, no todo lo que hay que decir del Espíritu Santo, pero quiero concluir este estudio, esta temática o este tema diciendo lo siguiente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son creadores. Ellos son nuestros redentores, porque Cristo vino y ocupó nuestro lugar y murió por nosotros. Pero después que Cristo regresa con el Padre al cielo, el Espíritu Santo como el consolador queda en la tierra y es el representante de Dios en la tierra y es el que nos enseña todas las cosas y es el que también por su inspiración escoge a los que fueron profetas que escribieron
la palabra de Dios. En el reino de los cielos, entonces estaremos gracias a la obra de Dios nuestro Creador y de Dios nuestro Redentor. Un lugar principal, Jesús, que fue el que vino a la tierra y el que murió por nosotros, y además de ser Dios, el mismo Padre lo puso de juez, que aunque es nuestro abogado para ayudarnos en nuestra salvación, también va a ser el juez que condenará a todos los que han de ser destruidos para siempre. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Te pido que lo compartas con otros y que por la gracia de Dios, todos, yo que estoy hablando, los que me estén escuchando, los que vayan a escuchar, todos podamos aceptar a Jesús y podamos estar con Él en su reino eterno. Nos vemos en nuestra próxima grabación.